Cuando yo miro así, viene un tipo con una pacora. Es un machete inmenso de esos de cortar caña. Cuando de un momento a otro vi fue que brilló ese machete, hermano, a la luz del poste. Y cuando él iba con el machete así, eso fue en fracciones de segundo, el hermano Antonio Mina, que estaba allá del lado mío, se puso en el medio, pero fue rapidísimo. Y el hermano Antonio Mina le dijo: hay poder en el nombre de Jesús, le dijo así. Yo me convertí al Señor en 1979. En 1979. Y yo recuerdo que cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo el 14 de junio del 79, a las 2:35 de la tarde, en una confraternidad de Dorcas, en la iglesia de la Emilia, en Palmira. Fue un jueves festivo. Y se hizo una confraternidad en la Emilia, porque era festivo, y se hizo una confraternidad. Ve, hermano, yo recibí el Espíritu Santo, fui bautizado el 28 de enero de 1979, 28 de enero. Y el 14 de junio del 79 a las 2:35 de la tarde recibí el Espíritu Santo. Pero esos 6 meses que pasaron del 28 de enero al 14 de junio para mí fue lo más tortuoso y terrible que me haya sucedido en mi vida cristiana. Fue lo más terrible. Yo casi me muero esos seis meses. ¿Sabe por qué? Porque no podía recibir el Espíritu Santo. Yo era desesperado, hermano, andaba como loco por la calle. Yo era profesor del Colegio Cárdenas en ese entonces. Y los alumnos me llegaban a decir: profe, ¿usted qué le pasa? Porque yo varias veces mantenía como... Y una hermana llamada Irma me dijo: hermano, usted está desesperado así, es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Y yo le dije: pero ¿por qué llevo 3 meses? Eso fue como los 3 meses de ser bautizado. Llevo 3 meses sin recibir el Espíritu Santo. Yo que me volvía loco. Yo necesito. Y la hermana Irma: créale al Señor, busque al Señor. Y me metí en ayuno y oración, hermano. Y ya estaba yo en los huesos de ayunar, hermano. Yo ya caminaba. Y la hermana Irma una vez: hermano, usted está cometiendo un error, usted exageró, hermano Harvey. No, hermana, es que yo no tengo que recibir el Espíritu Santo. El hermano Mario me dijo que tenía que ayunar y orar. Y yo: tienes un error. Usted puede ayunar y poder, pero si usted no le cree al Señor, ayune lo que quiera, que no va a recibir el Espíritu Santo, hermano Harvey. Entonces esa semana me dijo: ve, hay una confraternidad en la Emilia el jueves de Dorcas, no ayune más. Pero hermana Irma: no ayune más, hermano Harvey, no ayune, termine ese ayuno y váyase. Bueno, le dije yo: bueno, ese día voy a ayunar, déjeme hacer el último ayuno el jueves. Y yo: bueno, usted verá, pero eso así no es, por ese camino no es, me dijo la hermana Irma. Y yo le dije: no, pero yo voy a ayunar el jueves para que el Señor me llene. Ah, bueno, usted verá. Y me voy ayunado, orado, bien livianito, porque estaba, mejor dicho, flaco, hermano, de tanto ayunar. Y me fui. Eran 3 cultos, a las 10, a las 12 y a las 6. Y a las 10 me paré yo ahí, hermano. Estoy seguro que ahora... Y me paré, hasta abrí un poco las piernas así, como tapando un penalti. Y ahora lo recibo. Y empezaron las alabanzas. Y ya casi, cantaron como 5 o 6 coros. Nada. Predicó un pastor de Cali. Y en el mensaje lo recibo. Nada. No pasó nada. Y terminó el culto y todo, y yo terminé. No, pero queda el culto a las 2. Pero Señor, todos estos ayunos que he hecho, ya estoy muy desnutrido, pálido, lánguido, débil.
para no recibir el Espíritu Santo en este. Yo estaba seguro que usted me llenaba. Ahora verá, perdóneme, Señor, te la voy a hacer bien hecha. Yo hablando y me salí. Cuando iban los hermanos así, había una vitrina de puras fritangas, papa borrajada, de todo, maduro con queso. Y dije, ahora verá, voy a hacer lo que dijo la hermana Irma. Hermana, deme 10 papas aborrajadas con ají. Y me metí todas esas papas. Yo ya, ahora voy a comer como nunca. Y me metí todas esas papas, como 3 chorizos, yuca frita. Hemos dicho, papa rellena. ¿Cómo le dicen ustedes a esas papas acá? Papa rellena. Como 4 papas de esas. Y quedé con una pipota así. Y me metí como 4 ponimaltas, hermano. Y dele. Y quedé, mejor dicho, que ahora verá. Pues ya terminé los ayunos, pero ya veo que esto no es con sacrificios así. Esto se trata de creerle a Dios. Hermano, eliminé eso y a las 2 de la tarde comenzó el otro culto. Había al lado mío un hermano que después sería el que me compraría los derechos de los misioneros de Cristo. Se llama hermano Itamar Rosas, que había llegado de Putumayo, de Puerto Asís, él era el hermano Itamar. Pero en ese momento yo no lo conocía y comenzó el culto y empezaron alabanzas. En ese entonces era primero los himnos congregacionales. En ese entonces. Vamos a cantar. Y llamaron a mi suegro, hermano Fabio Muñoz, pastor en Zamorano, canta los himnos para la gloria de Dios. Y empezó el hermano Fabio. Y dijo, hermano, vamos a abrir el himno número 63 de lluvia y de bendición, que es un aposento alto, en un aposento alto. El 63 de lluvia y de bendición tiene que darle en un aposento alto. ¿Cómo? ¿Qué dice? El 63 de lluvia y de bendición. Véalo ahí. Véalo ahí. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Aleluya. Hasta ahí me acuerdo. Canté la primera estrofa y ese hermano Itamar que estaba aquí empezó, tenía unas maracas, él estaba tocando unas maracas. Y cuando empezó ese hermano que se enloquecieron las maracas y yo era y empezó a hablar en lenguas. Y yo dije, dije así, el que sigue soy yo. El que sigue soy yo. Canté hasta la estrofa y el coro. Después no supe de mí. Recibí lo más grande que puede recibir un ser humano. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para el Señor. Los que no han recibido el Espíritu Santo no saben de lo que están perdiendo, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Lo más glorioso, lo más gozoso, lo más grande que puede recibir un ser humano. Sentir que Dios entra en su vida. Alabanzas al nombre del Señor. Y lo inunda de gozo, tanto así que me tuvieron que alar la camisa porque no dejaba predicar. Sentí fue que me alaron la camisa y me decían, hermano Gumercindo, siéntese, hermano, siéntese que no deja predicar. Y aún así seguí hablando en lenguas. Terminó el culto hablando en lenguas. Iba por la calle después del último culto que terminó tarde, terminó como a las 4:30, casi a las 5, porque fue una tremenda bendición para empatar el otro culto, casi empatamos con el otro culto. Y yo iba por la calle y la gente me saludó, hermano Harvey, yo era hablando, ¿no?
¿Y este hermano qué le pasó? No podía hablar en español. Hasta las 11 de la noche, que me arrodillé en la casa llegando y todavía hablando en lenguas. Alabanzas al nombre del Señor. Dios me llenó con abundancia. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vea, yo me acuerdo, la Constitución es del 91 y apenas recibí el Espíritu Santo, hermano, lo primero que hizo el hermano Octavio hermano Fabio, fue encargarme de los equipos con un hermano llamado Antonio Mina, un negrito ya de la iglesia. Ese hermano todavía me escribe, ahora día me escribió el hermano Antonio Mina. ¿Y qué hacíamos con el hermano? El hermano Fabio me dijo, de aquí en adelante usted se encarga de los equipos de la iglesia, que era una corneta, que eso funcionaba con pilas. Poníamos el equipo en un carriel y nos íbamos por esos barrios de Zamorano, Quiebrapatas, Nariñito, todo eso, a predicar por las calles. Así fue que empecé yo. Una vez predicando en el barrio Nariñito, el hermano Antonio Mina me dijo, hermano Harvey, predica usted esta noche. Listo, hermano. Pues no me gustaba mucho predicar, pero lo que decía el hermano Antonio Mina, eso había que correrle porque él se ponía bravo. Entonces le dije, listo hermano, listo, yo predico. Empecé a predicar y en ese entonces no estaba la Constitución del 91. Estamos hablando de 1900, principio del 80 más o menos, hermano. Y empecé yo a predicar. Estaba yo predicando cuando oigo que los hermanos dicen, cuidado, hay poder en Jesús. Cuando yo miro así, viene un tipo con una pacora. ¿Usted sabe qué es pacora? No sabe qué es pacora. Es un machete inmenso de esos de cortar caña. Es un machete de esos especiales para cortar caña. Apareció el tipo de la nada, hermano. Y se agarró y levanta ese machete y dice, no predique una sola palabra más o le quito la cabeza, decía él. Y yo antes me encendí más. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, y seguí predicando. Cuando un momento a otro vi fue que brilló ese machete, hermano, a la luz del poste. Y cuando él iba con el machete así, eso fue en fracciones de segundo, el hermano Antonio Mina, que estaba allá del lado mío, se puso en el medio, pero fue rapidísimo. Y el hermano Antonio Mina le dijo, hay poder en el nombre de Jesús, le dijo así. Le puso la mano y el tipo quedó con el machete así, temblando, y se fue doblegando y cayó ahí en ese empedrado que había ahí. Cayó ahí de rodillas, llorando. Y él fue después un hermano bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor, otra alabanza para el Señor. Esto es bueno contarlo, porque en ese entonces no nos favorecía la Constitución. Teníamos persecuciones. Los curas nos mandaban la gente a que nos echaran tomate podrido y papa podrida y piedra. Y aún así nosotros, con amenazas de palos, garrote, machete, salíamos con más ímpetu a predicar la palabra. Alabanzas al nombre. Y el Señor nunca, jamás, nunca nos dejó tocar un pelo. Alabanzas al nombre del Señor. Pero se predicaba el evangelio y la gente se entregaba. No era que pasaban ahí solamente adelante, ahí óreme pastor y ya no vuelve. No, era gente que llegaba al altar y se convertía. El hermano Fabio, y eso en Palmira, hermano, el hermano Noel Ospina en ese entonces, que era pastor, no daba abasto bautizando gente. Una iglesia que llegó a ser más de 2.800 hermanos. Estos jueves me gusta porque puedo contar muchas cosas así enseñando. Mire, sucedió, bueno, hoy ya lo puedo decir abiertamente porque el hermano ya murió y yo no creo que me esté escuchando. A ver, sucedió en Florencia, Caquetá. Por eso yo he dicho, la iglesia es la iglesia. ¿Cómo? Repita eso, la iglesia es la iglesia. Eso. No mezclar.
Y por eso yo he dicho que un trinitario usted no se lo gana tomando tinto ni ofreciéndole pasteles. Trinitario no se lo gana usted así. Mire, el pastor de la central de Florencia, en ese entonces, movido bajo, según él, que los directivos le preguntaron, y él inclusive fue llamado del consistorio, porque el problema llegó a nivel del consistorio, porque enviaron carta a los hermanos de la central de Florencia. ¿Qué hizo el hermano pastor de ese entonces? Que hoy en día pues ya murió, inclusive no murió en la iglesia, no murió en la iglesia. ¿Qué pasó con ese hermano? Que para ganarse los trinitarios, en Florencia había una emisora llamada Onda, o hay, todavía existe, Ondas de Orteguaza, que yo prediqué varias veces en esa emisora, ahí en Florencia. Entonces a él se le ocurrió una idea, para ganarse los trinitarios, empezó a hacerse amigo de los pastores trinitarios. Entonces empezó a visitar las iglesias trinitarias, los pastores, dizque según él en ese entonces movido por el Espíritu Santo para ser amigos y que es mejor, bueno, él tenía una cantidad, empezó a enseñarle a la iglesia eso, a la iglesia central. Unos ancianos de la iglesia le dijeron: mi pastor, no se meta en ese problema que usted va a terminar mal. No, hermano, el amor de Dios, hay que ganarse a los trinitarios, es así. Y empezó hasta a visitar a esa gente. Entonces los trinitarios, los pastores trinitarios, pues, ve, tan raro este pastor, cuando sabemos que los pentecostales son como, vienen con el hacha. Ahora este pastor, ¿qué le pasa? Entonces empezaron a atenderlo, hasta que organizó en la iglesia central una cena, les dio una cena a todos los pastores trinitarios y a todos los trinitarios que quisieran ir, y ese salón se llenó de puros trinitarios. Les ofreció una cena, pagaron chef y lo organizó, y amigos, y les tomaban fotos, y empezó a invitarlos a Ondas de Orteguaza. No, que somos amigos, que somos hermanos, que usted predica una cosa, pero finalmente todos creemos en Cristo, y aunque ustedes creen, ustedes no son trinitarios, ustedes creen que hay un solo Dios, les decía. Ustedes no son trinitarios, somos y los pastores, sí, chóquela, va. Y todo. ¿Qué pasó? De un momento a otro, él empezó y no solamente hizo una reunión, invitó varias veces de esos pastores ahí a la iglesia del Señor ahí. Y los ancianos bravos: hermano, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está pasando, mi pastor? Ustedes no tienen el amor de Dios, les decía. Ellos son siervos de Dios también. Y un anciano le dijo: hermano, le mostró 2 Corintios 11. Hermano, mire lo que dice aquí, cuando habla de que el diablo se disfraza como ángel de luz, y que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mire, y el hermano no hizo caso. Resumen, empezó la iglesia central de un momento a otro, sin explicarse, una iglesia grande, 1000 hermanos, una iglesia fácil, a bajar la asistencia. ¿Qué pasará? Y los hermanos, ¿qué estará sucediendo? Hasta que vino el rumor: hay varios hermanos que están siendo visitados por los pastores que usted invitó acá. Esos pastores trinitarios empezaron como de amistad, empezaron a hacer amistad con los diáconos, con los servidores, y lograron las direcciones de los hermanos de la iglesia. Y empezaron los pastores trinitarios a visitar a esos hermanos, y por supuesto el que no esté bien fundamentado en la doctrina se lo lleva a cualquier río, hermano. Así dice la Biblia, que viene el viento, viene el río y se lleva a la casa. Y empezó la asistencia a bajar, y ya estaba el asunto preocupante. Y dijo: bueno, encargó unos hermanos: vayan ustedes a tal iglesia a ver si ven hermanos de allá.
Y eso duró como 2 meses y vino el informe. Hermano, en tal iglesia hay como 30 hermanos que eran de la Pentecostal. ¿Cómo así? En tal otra iglesia hay como 20, en tal otra iglesia. Eso sucede. ¿Qué pasó? Que esos pastores aprovecharon la amistad que le dio el hermano para ellos astutamente atacar el rebaño y se llevaron los ingenuos. Porque se llevan solo los ingenuos, porque el que está fundamentado en Cristo no es como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Se lo llevaron. Y entonces ahí fue donde enviaron esas cartas al consistorio y lo hicieron ir a Medellín. Y él dijo, pues yo no he hecho para atrás. Yo creo que esto es de Dios. Terminó muy mal. Hasta ahí les digo, terminó muy mal, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no se puede mezclar. La iglesia es la iglesia. Aquí no podemos invitar políticos. Aquí, desde que yo sea pastor aquí, no pisará este púlpito un solo político. La iglesia no se mezcla. Que yo soy amigo del gobernador, pues usted vaya usted para la oficina, mijo, y gobierna allá. Que aquí que gobierna es Cristo.